Hola a todos, bienvenidos a Física de la Creación, soy Steve Blockse. En esta sesión os quiero hablar un poquito sobre sueños lúcidos, porque mucha gente puede tener sueños lúcidos, pero quizá no sabe diferenciarlo de un sueño normal, una ensoñación. Entonces, os quiero describir brevemente y daros una clave importante en cuanto a la creación de realidades paralelas, por ejemplo. Es muy interesante. Bien, fijaos. Normalmente un sueño lúcido se define como que la persona está consciente dentro del sueño que está soñando, justamente. Por lo tanto, al parecer que cuando tú llegas a empezar a soñar, en tener ensoñación, normalmente esto ocurre en fase REM o fase MOR, con términos españoles. Tienes una ensoñación, pero mientras ocurre esta ensoñación, con el tema que sea, no importa qué tema sea, tú tienes una conciencia dentro del sueño. O sea, mientras estés soñando, que de hecho esa realidad es que estás soñando, es un sueño. ¿Sí? Vale. Claramente que para describir el sueño tiene que ser muy vívido, muy realístico, como si estuviera ocurriendo realmente en aquel momento. ¿Sí? Entonces, parece que estás muy conectado con esa realidad y además tus emociones son muy reales cuando ocurre ese sueño. Podríamos compararlo como si fuera el astral, experiencias en el astral, porque también es muy vívido, muy real. Aunque nosotros podemos tener experiencias astrales o viajes fuera de cuerpo a propósito, es decir, a voluntad, en meditación. ¿Ok? Puedes hacerlo. Esto simplemente requiere práctica, pero se puede hacer. Puedes entrar en el astral en meditación. Entonces no estás soñando, no es un sueño. Aquello sí es real, pero es otro plano. El sueño es algo diferente, es como si fuera una realidad, pero es más mental, digamos así, es mucho más mental. Pero hay una cosa que ocurre dentro del sueño lúcido, que la misma cosa podría ocurrir en el astral y también puede ocurrir en la cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, porque todas son energéticos. Como el sueño lúcido es mental, podríamos decirlo que es energético. En cambio, solamente es ilusión. Ahora bien, pero en el momento cuando tú te das cuenta, tienes la conciencia que es un sueño y estás soñando, no es real, pongámoslo entre comillas, ¿no? Porque podremos hacer la pregunta, ¿qué es real al fin y al cabo, ¿no? Pero cuando ya haces la pregunta, ¿será esto real? ¿Sí? ¿Por qué lo noto tan perfectamente? Lo siento, lo noto, todo es real para mí. Y claramente que la mente física no distingue entre realidades, no distingue entre el sueño y una realidad física de este plano físico, ¿no? Por eso la mente puede emocionarse, ¿ok? Entonces, al poder emocionarse, tú estás generando frecuencias, estás generando energía. Bien, entonces como decía, que ocurre algo muy especial. Puedes tener la sensación, yo diría que también depende un poco de práctica, si tienes o no, pero puedes tener la sensación que tienes el poder de manipular ese sueño. Es decir, que con tu voluntad
en el sueño, mientras estés soñando, tú tienes el poder de modificar la realidad, de crear lo que deseas, por ejemplo, manifestar algo, lo que te venga a la mente, digamos. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque luego he topado con las enseñanzas de Bashar, y Bashar habla de esto, de hecho, y dice que podría ser una clave para que nosotros podamos manejar de la misma forma ese plano físico. Es muy interesante. Es decir, vamos a reformularlo un poco. Si yo en el sueño lúcido tengo la sensación que tengo poderes, que puedo manejar, que puedo manipular esa realidad del sueño, y esta es una sensación, tiene como un gusto, un sabor, una sensación, un olor quizás, una vibración muy especial que me da a mí esa, no sé cómo explicarlo realmente en palabras, porque es algo que no tiene descripción física en nuestra lengua, ¿sí? Entonces, es una sensación que yo puedo manejar el sueño, tal cual, manejar el sueño. Pues, si yo tengo experiencias más a menudas en sueños lúcidos y puedo observarme a mí mismo dentro del sueño y puedo tener la práctica, en cierto modo, de manejar mis sueños, podría recordarme en ese plano físico, ¿sí?, cómo es esa sensación, incluso a lo mejor meditando un poquito, porque ayuda a recordar, ¿sí? En meditación recuerdo un sueño e intento volver a conectar con esa sensación y reproducirlo mentalmente, reproducirlo desde la memoria. ¿Cómo se siente esa sensación de manejar el sueño mismo? Por lo tanto, puedo intentar extrapolarlo al plano físico y hacer las prácticas. Claro, podríamos decir que esto sería a lo mejor alquimia, justamente. Ahora que recuerdo, una persona en una conferencia de Bashar hizo una pregunta: ¿qué puedo hacer para convertirme en un alquimista? Bashar contestó así, directamente, dice: medita todos los días durante 1 hora, durante 20 años. ¡Wow! Ok, esto significa práctica. No, es mucha práctica. Pero bien, también depende un poquito de de la atención de la persona, de su capacidad de concentración y cómo puede acelerar el proceso, digamos así. Pero yo creo que sí que se puede, y de hecho es lo que a veces tenemos sensaciones extrasensoriales. Si recordáis, acabamos de hacer un vídeo con Sergio Ruiz, desde aquí un saludo y un abrazo. Si no lo habéis visto, os recomiendo este vídeo sobre sensaciones, percepciones extrasensoriales, cómo son y cómo puede desarrollarse, por ejemplo. También se puede desarrollar, claramente. Y esa capacidad yo creo que podemos interferir en la realidad física, en ese mundo físico, ¿sí? Y esto es la parte de la física cuántica que puede explicar una mecánica de cómo ocurren las manifestaciones. Os invito a ver otros vídeos de la serie de paradojas, que hay un vídeo que se llama así, cómo ocurre la manifestación, tal cual. Búscalo y puedes verlo, no es largo tampoco. Entonces, este es el tema, es decir, si yo puedo extrapolar esa sensación, ese sentido de poder manejar la realidad, quizá con mucha práctica pueda
aplicarlo en la vida física, en la vida del mundo físico. Por ejemplo, en manejar las emociones tranquilamente. Para esto ni siquiera hace falta este poder, porque esto se enseña. De hecho, yo también lo enseño. Recomiendo un taller que tengo de la inteligencia emocional. Pero otra gente que puede decir, puede manejar materia, no cortando y no sé, transformando mecánicamente, sino transformar, por ejemplo, el plomo en oro. Estas son frecuencias muy altas, frecuencias muy específicas que debemos aprender a manejar, debemos aprender a producir, ¿sí? Desde el corazón, ¿sí? Entonces, podemos transferir esta energía, esta frecuencia a la materia, y de esta forma la materia obedece y se transforma. Pero claramente ese mundo físico es una ilusión igual. Si es una ilusión, entonces yo puedo manejar la ilusión. Podríamos decir que esa vida física es un sueño. Y la realidad es cuando nosotros dejamos ese plano físico. Es decir, entramos en la quinta dimensión. Esa es nuestra realidad. Podríamos decir eso. Por lo tanto, yo diría que las realidades, todas son realidades. Incluso un sueño es una realidad. ¿Por qué? Porque provoca reacciones fisiológicas en tu organismo. Es decir, lo vives. Si tienes una pesadilla, lo vives y lo sufres. Si entras en el astral, lo vives, y si es una experiencia negativa, lo sufres también. Y pueden ser positivas también, y también lo vives y lo experimentas y te emocionas. Si es que tengas miedo, si es que tengas ira, o si es que tengas amor, sabes, que sientas compasión en estas realidades, pero los experimentas de la misma forma. Entonces, todas son realidades, al fin y al cabo. Pero algunas más plásticas, otras más rígidas, como esta física, es más rígido. Pero un sueño lúcido es más plástico, es más moldeable. Esa es la diferencia. Y un sueño normal es justamente más rígido, no es moldeable, es lo que te viene, lo que ves es lo que hay, no es que puedas manejarlo. Pues allí está la diferencia, ¿ok? El sueño lúcido es plástico, es moldeable, es manejable, es, digamos así, sí, tú puedes manipularlo con esta palabra si quieres, manipular, modificar ese sueño. Entonces, cuando lo estás haciendo, tienes una sensación de poder, digamos así, poder sobre la realidad. No es que digamos que poder de, bueno, divino, bueno, interprétalo como quieras. Pero es decir que sí, todos tenemos ese poder de manejar esa realidad, ese sueño. Y eso es, esa sensación, si puedes recordarlo cómo es, hacer las prácticas en meditaciones y poder extrapolarlo en esta realidad física e intentar hacer lo mismo, poco a poco notarás que esa misma realidad, que es una ilusión, esa misma realidad más rígida, más física, más densa, se empieza a convertirse en más plástico, más moldeable, y empezarás a tener, digamos así, poder sobre la materia. Puede que no todos estéis de acuerdo conmigo, pero creo haber empezado eso. Y justamente ya tenemos algunas, digamos así, algunos logros en el mundo. No yo directamente, yo también, porque ya he logrado ciertas cosas y que no tienen una explicación científica, una explicación pues empírica para describirlo, ha ocurrido así, 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 sino que tienen una explicación cuántica, nada más.
Pero como por ejemplo, hacer desaparecer un tumor, como ya conocéis en el vídeo de Greg Braden, es lo mismo, es eso, ¿ok? De esto estoy hablando, ¿ok? Manifestar algo al instante, o manifestar algo en 2 días, o en medio año, aunque sea medio año, pero de esto se trata. Es decir, que nosotros tenemos esa capacidad. Solamente hace falta practicar, amigos, practicar, porque nadie practica, ¿sí? Mucha gente pretende y espera que vengan otros a resolver sus problemas, y esto no es el camino, ¿ok? No podemos pretender eso. Debemos hacer la práctica nosotros mismos, debemos ponernos en marcha, ¿sí? Empezar a actuar. Bueno, pues bien, tenerlo constante. Esta es la diferencia. Un sueño es rígido y el sueño lúcido es moldeable, es plástico, ¿ok? Y obsérvalo. Debemos tener sueños lúcidos más a menudo, para tener la práctica, para tener más experiencia en eso. Estaría genial, ¿sí? No me estoy refiriendo a parálisis del sueño, no me estoy refiriendo a entrar en el astral tampoco. No, sueños lúcidos, ¿ok? Porque sueños lúcidos puede ser con cualquier tema. No sé, estoy jugando fútbol y de repente siento que me estoy elevando y estoy flotando y no sé, por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido sensaciones de vuelo, de flotar, de levitación, y además intentar avanzar en el espacio. Esto parece a esto, ¿sí? Esta sensación de poder volar en el sueño es interesante. Bueno, yo os invito a que hagáis la práctica, ¿vale? Y que hagáis una introspección, autoestudio, observación a menudo, diario, o podría decir, de minuto en minuto, constante, mejor dicho, para observarnos y descubrir nuestras capacidades, descubrirnos a nosotros mismos, conocernos más profundamente a nosotros mismos en ciertas situaciones diferentes. ¿Ok? Bueno, esto era todo. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Y mantened la atención que publico en el grupo siempre las emisiones en directo que voy haciendo, a veces el sábado, a veces los domingos, pero observad lo que publico porque ahora ya tengo uno preparado para este sábado. Pues nada, entonces, un fuerte abrazo a todo el mundo y nos vemos pronto.